¿Qué pasaría si el mercado nunca te hubiera traicionado, solo te hubiera expuesto? Tu estrategia no dejó de funcionar, el ciclo del mercado cambió, y tú no. Cada pérdida es el mercado recordándote una verdad brutal. La consistencia no proviene de mejores indicadores, sino de alinear tu mentalidad y estrategia con la fase en la que estás operando. La mayoría de los traders finalmente llegan a la misma conclusión frustrante. Mi estrategia no funciona. Después de una serie de pérdidas, abandonan lo que estaban haciendo, buscan algo nuevo y se convencen de que el siguiente indicador, sistema o mentor finalmente les dará consistencia. Este ciclo se repite no porque el trader sea perezoso o poco inteligente, sino por una ilusión profundamente arraigada, la creencia de que una buena estrategia debería funcionar en todas las condiciones del mercado. En realidad, la mayoría de los traders no pierden porque su estrategia sea mala, pierden porque esperan que una estrategia se comporte como una verdad universal en un entorno que es todo menos estable. Los mercados son dinámicos, cíclicos y dependen del contexto, pero la mente humana anhela certeza, previsibilidad y control. Cuando esas necesidades chocan con la aleatoriedad, el dolor se vuelve personal y la estrategia se convierte en el chivo expiatorio. Por eso los traders siguen cambiando de estrategia tras las pérdidas, no porque la ventaja haya desaparecido, sino porque la incomodidad de la incertidumbre se vuelve insoportable. Unas pocas operaciones perdedoras generan dudas, la duda se convierte en miedo, y el miedo exige una solución inmediata. Cambiar de estrategia se siente como tomar acción, como recuperar el control, aunque a menudo reinicia la curva de aprendizaje y profundiza la inconsistencia. Lo que la mayoría de los traders no ven es que las pérdidas no siempre son una señal de que algo está roto. Muy a menudo son simplemente evidencia de que el mercado ha entrado en una fase diferente de su ciclo. Las tendencias se expanden y contraen, la volatilidad sube y baja, la liquidez cambia y el comportamiento de los participantes evoluciona. Una estrategia diseñada para extraer beneficios del impulso tendrá dificultades en un entorno volátil y limitado por rangos. Al igual que un enfoque de reversión a la media, se desangrará durante fuertes movimientos direccionales. Sin embargo, en lugar de preguntarse, ¿esta estrategia no se adapta a las condiciones actuales?, los traders se preguntan, ¿qué falla en mí o en mi sistema? Esta interpretación errónea se ve alimentada por la necesidad psicológica de certeza. El cerebro humano está programado para reducir la ambigüedad, ya que ésta se percibe como insegura. En el trading, la incertidumbre se traduce en estrés emocional, y la mente busca algo concreto a lo que culpar. Una estrategia es tangible, definible y fácil de descartar, mientras que aceptar la incertidumbre requiere madurez emocional y paciencia. La aleatoriedad, cuando no se comprende, se percibe como un objetivo. Una racha perdedora da la sensación de que el mercado está en tu contra, como si cada stop loss fuera un juicio sobre tu competencia. Aquí es donde muchos traders personalizan resultados que, en realidad, son estadísticamente normales. Sin una comprensión sólida de las probabilidades y los ciclos, la aleatoriedad se disfraza de intención. Una secuencia de pérdidas se percibe como significativa, aunque no sea más significativa que una moneda que cae cara 5 veces seguidas. Mark Douglas abordó esto directamente cuando enfatizó que el mercado en sí mismo es neutral. No sabe de tu existencia, no recompensa ni castiga, y no le importan tus expectativas. Todo el significado lo asigna el trader. Las ganancias se perciben como una validación, las pérdidas como un fracaso, pero ambas son interpretaciones que se superponen a un movimiento neutral del precio. Cuando un operador espera que una estrategia funcione siempre, cada desviación de esa expectativa genera fricción emocional. Esta fricción lo impulsa a interferir, dudar, operar en exceso o abandonar el método por completo. Lo irónico es que muchas de estas estrategias tienen una ventaja real, pero el operador
nunca las mantiene el tiempo suficiente para experimentar la distribución completa de resultados. En lugar de permitir que la ventaja se manifieste en una muestra amplia, la juzgan basándose en resultados recientes, que están muy influenciados por las condiciones actuales del mercado. Este sesgo de evaluación a corto plazo refuerza la ilusión de una estrategia fallida. Con el tiempo, el operador acumula fragmentos de muchos sistemas, pero no domina ninguno, confundiendo la variedad con el progreso. El verdadero cambio comienza cuando el operador deja de culpar a la estrategia y comienza a cuestionar el contexto. Contexto significa comprender en qué tipo de mercado se está operando, qué se pretende explotar con la estrategia, y si ambos están alineados. Significa reconocer que las caídas no son anomalías que deban eliminarse, sino costos de operar que varían según los regímenes del mercado. También implica separar la autoestima de los resultados de las operaciones para que las pérdidas puedan procesarse como información en lugar de como amenazas. Cuando los operadores interiorizan la idea de que ninguna estrategia funciona en todas partes, dejan de buscar la perfección y comienzan a desarrollar adaptabilidad. Pueden usar la misma estrategia principal, pero con filtros, ajustes de riesgo o incluso una inactividad deliberada en condiciones desfavorables. Esto supone una profunda mejora psicológica, ya que reemplaza la necesidad de certeza por la aceptación de la probabilidad. En lugar de exigirle al mercado que se comporte, el operador se adapta a su comportamiento. El cambio de perspectiva que se requiere aquí es sutil pero contundente. Dejar de preguntarse, ¿por qué me está fallando esta estrategia? Y comenzar a preguntarse, ¿en qué entorno intento aplicarla? Cuando se produce ese cambio, las pérdidas pierden su impacto emocional, porque ya no se interpretan como fracasos personales, ni como prueba de incompetencia. Se convierten en señales de contexto, recordatorios de ciclos y oportunidades para refinar la ejecución, en lugar de empezar de cero. La ilusión de una estrategia fallida se desvanece, reemplazada por una comprensión más realista. La consistencia en el trading no reside en encontrar algo que nunca falle, sino en alinear las expectativas, la psicología y la estrategia con la naturaleza siempre cambiante del mercado. Los mercados suelen describirse como caóticos, impredecibles y aleatorios, pero esta creencia suele provenir de observar el precio sin comprender el ritmo subyacente que lo impulsa. En realidad, los mercados atraviesan fases psicológicas repetitivas, al igual que el comportamiento humano. El precio no fluctúa aleatoriamente. Pasa por estados de ánimo marcados por el miedo, la codicia y la urgencia. Estos estados de ánimo forman ciclos, y si bien el momento exacto nunca se repite a la perfección, la estructura sí. Las 4 fases generales, acumulación, expansión, distribución y contracción, representan cómo fluye el capital a través del mercado a lo largo del tiempo. La acumulación es la fase tranquila, donde el precio se mueve lateralmente tras una caída y la volatilidad se comprime. Para el ojo inexperto, parece que no ocurre nada. Por eso la mayoría de los traders minoristas se aburren, operan en exceso o dan por sentado que el mercado está muerto. Pero psicológicamente, esta fase es donde los participantes informados comienzan a posicionarse. Las instituciones no necesitan entusiasmo, necesitan liquidez y tiempo. Acumulan cuando las emociones son bajas, las narrativas son negativas y la atención está en otra parte. Los traders minoristas, condicionados a buscar movimiento y confirmación, rara vez participan significativamente aquí porque no hay una tendencia obvia a la que aferrarse. Luego viene la expansión, la fase que todos aman y recuerdan. El precio comienza a moverse decisivamente en una dirección. La volatilidad se expande. Las rupturas funcionan. Los retrocesos son superficiales. Y la confianza crece rápidamente. Aquí es cuando operar se siente fácil. Las estrategias parecen impecables. Los indicadores se alinean a la perfección. Los traders creen que finalmente lo han descubierto,
confundiendo las condiciones favorables con la habilidad personal. Lo que no se dan cuenta es que el entorno hace la mayor parte del trabajo. La expansión está impulsada por la participación. Más traders notan el movimiento, más capital persigue el precio, y comienzan a formarse narrativas para justificar lo que ya está sucediendo. Las instituciones que acumularon antes ahora se benefician del entusiasmo de la multitud. A medida que la expansión madura, se produce una transición silenciosa hacia la distribución. Esta fase es engañosa, ya que el precio suele seguir alcanzando máximos, pero internamente el comportamiento cambia. La volatilidad se vuelve errática, el impulso se ralentiza y el seguimiento direccional sólido se vuelve menos consistente. Las instituciones comienzan a vender posiciones en momentos de fortaleza, vendiendo a los participantes tardíos, impulsados por el miedo a perder oportunidades. Los operadores minoristas, anclados emocionalmente en la tendencia reciente, compran lo que les parece seguro precisamente cuando el riesgo aumenta. Los indicadores a menudo siguen pareciendo alcistas en este contexto, por lo que son tan engañosos sin una perspectiva cíclica. Reflejan precios pasados, no un cambio de intención. Finalmente, llega la contracción, a menudo de forma violenta. La liquidez se agota, los rangos se amplían, los stops se alcanzan fácilmente y la convicción direccional se desploma. Esta es la fase en la que la mayoría de los operadores minoristas recuperan ganancias o experimentan sus peores pérdidas. Las estrategias que funcionaron a la perfección durante la expansión ahora parecen estar rotas. Las rupturas fracasan, las tendencias se invierten repentinamente y la confianza se evapora. Psicológicamente, la contracción está dominada por el miedo y la confusión. Los operadores intentan forzar operaciones, reducir marcos temporales o cambiar de sistema, creyendo que el problema reside en sus herramientas y no en el estado de ánimo del mercado. Sin embargo, la contracción no es un castigo, es simplemente la liberación natural del exceso acumulado durante la expansión y la distribución. Despeja las manos débiles, restablece las expectativas y prepara el terreno para la siguiente acumulación. Comprender estos ciclos explica por qué las tendencias parecen fáciles en una fase e imposibles en otra. No es que el operador se haya vuelto repentinamente indisciplinado o desafortunado, es que el mercado dejó de ofrecer las condiciones que hicieron efectiva su estrategia. Un sistema de seguimiento de tendencias prospera durante la expansión, pero tiene dificultades durante la acumulación y la contracción. Un enfoque de reversión a la media destaca en rangos, pero se destruye en tendencias fuertes. Sin conocimiento del ciclo, los operadores malinterpretan este desajuste como aleatoriedad o fracaso. Aquí es también donde la diferencia entre instituciones y operadores minoristas se hace más visible. Las instituciones se adaptan, los operadores minoristas reaccionan. Las instituciones no se preguntan, ¿cómo opero todos los días? Se preguntan, ¿en qué fase estamos? ¿Y cómo debería invertirse el capital? A veces, esa respuesta es un posicionamiento agresivo, a veces es escalar horizontalmente, y a veces no hacer prácticamente nada. Los traders minoristas, por otro lado, a menudo se sienten obligados a mantenerse activos, independientemente de las condiciones. Reaccionan emocionalmente a los movimientos recientes de precios, buscan el impulso en las últimas etapas, entran en pánico durante las reversiones y dependen en gran medida de los indicadores para saber qué hacer. Los indicadores, por diseño, se retrasan. Resumen lo que ya ha sucedido. Cuando se utilizan sin conocimiento del ciclo, parecen mentir. No porque sean defectuosos, sino porque se les está planteando la pregunta equivocada. Un indicador que señala fortaleza durante la expansión o distribución tardía es técnicamente correcto, pero ofrece poca información sobre si esa fortaleza es sostenible. Los traders interpretan la señal como una promesa, en lugar de como información dependiente del contexto. Este malentendido refuerza la creencia de que el mercado es aleatorio, cuando en realidad es rítmico. El ritmo no es mecánico, es psicológico.
refleja cómo los humanos y las instituciones responden a la oportunidad, el riesgo y la incertidumbre. Una vez que los traders internalizan esto, su relación con el mercado cambia. Dejan de exigir consistencia a su estrategia y empiezan a exigirse a sí mismos conciencia. Se sorprenden menos ante las caídas y se sienten menos eufóricos durante las rachas ganadoras, porque ambas se entienden como dependientes de la fase. El mercado deja de sentirse como un enemigo y empieza a sentirse como un sistema con estados de ánimo, a veces hostil, pero nunca personal. El cambio crucial en la audiencia aquí es alejarse de la idea de que el precio es caótico y acercarse al reconocimiento de que late. Así como las estaciones cambian sin pedir permiso, los ciclos del mercado se desarrollan independientemente de las expectativas individuales. Cuando los traders alinean sus acciones con esos ritmos en lugar de luchar contra ellos, la confusión da paso a la claridad. El mercado no es aleatorio, es rítmico, y aprender a sentir ese ritmo es uno de los hitos psicológicos más importantes que un trader puede alcanzar. Un trader puede adoptar la misma estrategia, aplicarla con las mismas reglas, el mismo riesgo y la misma disciplina, y aún así obtener resultados muy diferentes a lo largo del tiempo. Esta inconsistencia se interpreta a menudo como prueba de que la estrategia es poco fiable, obsoleta o fundamentalmente defectuosa. En realidad, la estrategia hace exactamente lo que se supone que debe hacer. Responde al entorno en el que se encuentra. Una estrategia no falla. Su rendimiento varía según las condiciones del mercado. Esta distinción es uno de los cambios psicológicos más difíciles de realizar para los traders, ya que desafía la creencia arraigada de que la consistencia debe provenir del propio sistema y no de la alineación entre este y el estado actual del mercado. Los mercados no son máquinas estáticas, son ecosistemas adaptativos. Cuando el entorno cambia, el rendimiento cambia, incluso si la ejecución se mantiene perfecta. Las estrategias de tendencia y de rango ofrecen el ejemplo más claro de esta verdad. Una estrategia de seguimiento de tendencia se basa en el supuesto de que el precio continuará moviéndose en una dirección el tiempo suficiente para que las ganancias superen las pérdidas. Se nutre del impulso, la participación y el seguimiento. En una fase de expansión limpia, este tipo de estrategia se siente casi mágica. Las rupturas se mantienen, los retrocesos son superficiales, los máximos y mínimos más altos se forman de forma natural, y la paciencia del trader se ve recompensada. Las pérdidas son pequeñas y se recuperan rápidamente, lo que refuerza la confianza tanto en el sistema como en la habilidad del operador. Pero al aplicar esa misma estrategia de tendencia en un mercado en rango o en consolidación, su ventaja se desvanece. Las rupturas fallan, el precio regresa al rango, los stops se activan repetidamente y el operador experimenta una sensación de muerte por 1000 cortes. Nada en la estrategia ha cambiado, pero los resultados son drásticamente peores. El entorno ya no respalda la suposición subyacente de continuidad. Las estrategias de rango, por otro lado, se diseñan en torno a la expectativa opuesta. Suponen que el precio oscilará entre áreas de valor percibido, volviendo a la media tras los extremos a corto plazo. En las fases de acumulación o distribución, donde el precio se mueve lateralmente y la volatilidad se comprime, las estrategias de rango pueden parecer increíblemente precisas. Las entradas cerca de soportes y resistencias funcionan correctamente. Los objetivos se alcanzan con eficiencia y las caídas se mantienen leves. Los operadores se sienten en sintonía con el mercado, como si pudieran anticipar su próximo movimiento. Pero cuando surge una tendencia fuerte, esa misma estrategia de rango se convierte en un lastre. Lo que parece una sobreextensión se extiende constantemente. Los intentos de debilitar la fuerza se ven perjudicados, y lo que antes era una estrategia de alta probabilidad se convierte en pérdidas repetidas. Una vez más, la estrategia no ha fallado, simplemente se ha aplicado en el ciclo equivocado. Los operadores de ruptura experimentan este desajuste aún más dolorosamente durante la consolidación.
Las estrategias de ruptura se basan en la premisa de que la compresión del precio conduce a la expansión. Se basan en el aumento de la volatilidad tras períodos de comportamiento en rangos estrechos. En teoría, esto tiene sentido, y en una muestra grande, puede ser cierto. El problema surge cuando los operadores asumen que toda consolidación debe resolverse en una tendencia significativa. En realidad, los mercados pueden permanecer en equilibrio mucho más tiempo del que esperan los operadores de ruptura. Anteso, nos ha vencido que aparentar danosivo en los operadores de ruptura. Durante estas consolidaciones prolongadas, el precio se mueve repetidamente por encima y por debajo de los límites percibidos, lo que desencadena entradas y paradas sin seguimiento. El operador se siente perseguido, como si el mercado estuviera buscando deliberadamente sus órdenes. La frustración aumenta, la disciplina se erosiona y el operador amplía las paradas irracionalmente o abandona el enfoque por completo. Lo que realmente ocurre es que el mercado se encuentra en una fase en la que la liquidez se construye, no se libera. La estrategia de ruptura es temprana, no errónea, pero operar temprano es prácticamente indistinguible de estar equivocado. Los scalpers se enfrentan a una versión diferente del mismo problema en mercados lentos. Las estrategias de scalping dependen de movimientos frecuentes de precios, spreads ajustados y suficiente volatilidad para capturar pequeñas ganancias repetidamente. En condiciones de liquidez rápida, los scalpers pueden prosperar. Los precios fluctúan lo suficiente como para justificar el riesgo. El flujo de órdenes es activo y las oportunidades surgen constantemente. Pero cuando el mercado se ralentiza, los scalpers sufren intensamente. Los spreads se amplían, el movimiento se vuelve errático o estancado, y el coste de ejecución. Operaciones que deberían resolverse rápidamente persisten, lo que aumenta la presión psicológica y provoca salidas impulsivas. El scalper puede culpar a su ejecución, a su broker o a su psicología, cuando el verdadero problema es que el mercado no ofrece las condiciones que su estrategia requiere. Esto nos lleva directamente a uno de los principios más importantes de Mark Douglas. Una ventaja solo existe cuando las condiciones coinciden con las expectativas. Una ventaja no es una característica permanente de una estrategia. Es una relación entre las suposiciones y la realidad. Toda estrategia se basa en un conjunto de expectativas sobre el comportamiento del precio. ¿Cuánto se mueve? ¿Qué tan rápido se mueve? ¿Con qué frecuencia sigue una tendencia? ¿Con qué frecuencia se revierte? Cuando esas expectativas se alinean con el comportamiento actual del mercado, la ventaja se expresa de forma natural. Cuando no lo hacen, la ventaja desaparece, incluso si las reglas se siguen a la perfección. Por eso, los operadores pueden experimentar largos periodos de éxito, seguidos de caídas repentinas y confusas sin cambiar nada. El entorno cambió, pero el operador no. Psicológicamente, aquí es donde nace la frustración garantizada. El operador sabe que la estrategia solía funcionar, así que sigue aplicándola con creciente intensidad emocional, convencido de que solo la persistencia restaurará la rentabilidad. Cada pérdida se siente más injusta que la anterior, porque contradice su recuerdo del éxito. En lugar de retroceder para evaluar el contexto, redoblan la apuesta por la ejecución, reducen los plazos, aumentan la frecuencia de las operaciones o ajustan las reglas para intentar forzar los resultados. Irónicamente, este comportamiento suele amplificar las pérdidas, reforzando la creencia de que algo falla fundamentalmente. La verdad es más simple y difícil de aceptar. La estrategia correcta en el ciclo equivocado casi siempre generará frustración, independientemente de la habilidad. Esto no significa que los operadores necesiten docenas de estrategias, ni que esté justificado cambiar constantemente de sistema. Significa que el conocimiento de las condiciones del mercado debe primar sobre la ejecución de la estrategia. Un operador que comprende los ciclos puede utilizar el mismo enfoque básico, pero aplicarlo de forma selectiva, reducir el riesgo o incluso optar por no operar cuando las condiciones son desfavorables.
Esta restricción es emocionalmente difícil porque choca con el deseo de ser activo y productivo. Muchos operadores equiparan la inactividad con el fracaso, aunque esperar suele ser la decisión más profesional. Las instituciones lo entienden intuitivamente, no invierten el capital de forma uniforme en todos los entornos, aumentan o reducen la exposición en función de la volatilidad, la liquidez y la participación. Los traders minoristas, carentes de este marco, intentan extraer consistencia de un mercado inherentemente inconsistente a corto plazo. Cuando los traders internalizan que la variabilidad del rendimiento es normal y está condicionada por el entorno, su relación con las pérdidas cambia. Una racha perdedora ya no es una prueba inmediata de incompetencia, se convierte en una señal para evaluar el contexto. ¿El mercado está en tendencia o oscilando? ¿La volatilidad se expande o se contrae? ¿La participación aumenta o disminuye? Estas preguntas alejan al trader de la reacción emocional y lo llevan a la observación analítica. Con el tiempo, esta perspectiva reduce la necesidad de abandonar las estrategias prematuramente. El trader deja de esperar una efectividad universal y comienza a respetar la efectividad condicional. El cambio de perspectiva es crucial. La consistencia no se logra forzando una estrategia para que funcione en todas partes, sino sabiendo dónde se supone que debe funcionar y teniendo la paciencia de esperar esas condiciones. Una estrategia correcta más un ciclo incorrecto no es mala suerte, sino una receta predecible para la frustración. Una vez que se acepta plenamente esta verdad, el trading deja de sentirse como una batalla constante contra el mercado y comienza a convertirse en un proceso de alineación. Los traders profesionales suelen ser malinterpretados. Desde fuera, parece que poseen una capacidad casi profética para anticipar los movimientos del mercado, como si el éxito se basara en una predicción superior. En realidad, los profesionales no se basan en absoluto en la predicción, sino en la adaptación. Aceptan que los mercados cambian de carácter, a veces de forma lenta y a veces abrupta, y que ningún modelo analítico puede pronosticar esos cambios de forma consistente y anticipada. En lugar de intentar adivinar qué ocurrirá a continuación, se centran en reconocer lo que está sucediendo ahora y ajustar su comportamiento en consecuencia. Esta mentalidad es lo que les permite sobrevivir a los diferentes ciclos del mercado, mientras que muchos traders minoristas se agotan buscando la certeza. Adaptar la estrategia a la fase correcta del mercado no se trata de perfección, sino de alineación. Cada fase del mercado favorece ciertos comportamientos y castiga otros, y los profesionales adaptan su actividad al entorno en lugar de forzarlo a cumplir con sus preferencias. En las fases de acumulación, cuando el precio se mueve lateralmente y la volatilidad es baja, los profesionales suelen ser pacientes y selectivos. Esta fase no recompensa la negociación agresiva ni las entradas frecuentes. En cambio, favorece estrategias que funcionan con equilibrio y reversión a la media, como comprar cerca del valor percibido y vender cerca del límite superior del rango, a menudo con un tamaño reducido y mayor paciencia. Muchos profesionales hacen muy poco durante la acumulación, entendiendo que la preservación del capital y la recopilación de información son más valiosas que las ganancias a corto plazo. Los operadores minoristas, incómodos con la inactividad, suelen operar en exceso en estas fases, confundiendo el movimiento con una oportunidad. Durante las fases de expansión, el entorno cambia drásticamente. La volatilidad aumenta, la participación se incrementa y las tendencias emergen con claridad. Aquí es donde brillan las estrategias de seguimiento de tendencias y basadas en el impulso. Los profesionales reconocen estas condiciones y se vuelven más agresivos, aumentando el tamaño de las posiciones, manteniendo las operaciones durante más tiempo y permitiendo que las ganancias se acumulen. No lo hacen porque sepan que la tendencia continuará, sino porque el mercado actualmente recompensa la continuidad. El riesgo se sigue gestionando,
pero se implementa con mayor confianza. Los operadores minoristas suelen entrar tarde en esta fase, cuando el movimiento ya es evidente, y atribuyen las ganancias profesionales tempranas a una predicción superior en lugar de a una acumulación temprana y una adaptación oportuna. Las fases de distribución requieren una habilidad diferente, la moderación. El precio puede seguir moviéndose, pero el comportamiento cambia sutilmente. La volatilidad se vuelve errática. Las tendencias pierden su fluidez y aumentan las señales falsas. Los profesionales perciben este cambio y comienzan a reducir su exposición. Pueden seguir operando, pero con un tamaño menor, salidas más rápidas y expectativas más bajas. Algunos se centran en la reversión a la media a corto plazo o simplemente protegen las ganancias existentes. Los traders minoristas, anclados emocionalmente en la expansión previa, suelen aumentar el riesgo, creyendo que lo que funcionó ayer debe funcionar mañana. Este desajuste conduce a fuertes retrocesos y confusión. En las fases de contracción, los profesionales suelen ser los que menos hacen. Y ese es precisamente el punto. La liquidez se agota, el precio se vuelve inestable y el riesgo aumenta en relación con la recompensa potencial. En estas condiciones, muchos profesionales reducen drásticamente el tamaño de sus posiciones o dejan de operar por completo. Este es uno de los conceptos más difíciles de aceptar para los traders minoristas. No operar es una decisión, y a menudo muy rentable a largo plazo. No hacer nada preserva el capital, la energía emocional y la claridad, lo que permite al trader retomar el negocio cuando las condiciones mejoran. El poder de no hacer nada reside en comprender que la oportunidad es cíclica. Perder una operación es irrelevante comparado con posicionarse en la fase correcta. Los profesionales miden el éxito no por la frecuencia con la que operan, sino por la eficacia con la que invierten su capital cuando las probabilidades son favorables. Este enfoque requiere flexibilidad, no obsesión. Los traders minoristas a menudo se aferran a una única configuración, creyendo que la maestría significa repetir el mismo patrón indefinidamente. Si bien la especialización tiene valor, la obsesión se vuelve peligrosa cuando ciega al trader ante las condiciones cambiantes. Los profesionales construyen marcos flexibles en lugar de sistemas rígidos. Pueden tener una metodología central, pero adaptan su aplicación, ajustando los plazos, el riesgo, la frecuencia, o incluso dejándose de lado por completo en función del comportamiento del mercado. Esta flexibilidad no es indecisión, es capacidad de respuesta. Proviene de aceptar la incertidumbre en lugar de luchar contra ella. Con el tiempo, esta mentalidad adaptativa reduce los cambios emocionales porque el trader ya no espera que el mercado se comporte de forma consistente. En cambio, espera responder de forma consistente a cualquier entorno que surja. El cambio de público es fundamental. El éxito en el trading no reside en predecir el próximo movimiento, sino en alinear el comportamiento con las condiciones actuales. La predicción genera apego y decepción. La adaptación crea resiliencia. Cuando los traders dejan de intentar acertar en el futuro y empiezan a centrarse en ser apropiados en el presente, su rendimiento se estabiliza. La adaptación siempre supera a la predicción, no porque garantice ganancias, sino porque mantiene al trader en sintonía con el ritmo del mercado en lugar de en conflicto con él. Para la mayoría de los traders, el verdadero daño del trading no es financiero, sino emocional. El estrés, la frustración, las dudas y la silenciosa erosión de la confianza suelen ser mucho más dolorosos que una sola pérdida. Este dolor emocional no proviene de perder dinero en sí, sino de lo que la pérdida representa en la mente del trader. Una pérdida se siente como un fracaso, un rechazo o la prueba de que algo anda mal. Pero este dolor no es inherente al trading, se crea por expectativas incumplidas. Cuando un trader espera certeza, control o consistencia de un entorno que no ofrece ninguna de estas cosas,
Cada desviación se siente personal. Por eso, dos traders pueden experimentar la misma racha perdedora y reaccionar de forma completamente diferente. Uno lo ignora como una varianza normal, mientras que el otro se hunde en la especulación y la desesperación. La diferencia no es la dureza, sino la comprensión. Una vez que un operador comprende verdaderamente los ciclos del mercado, las pérdidas han de sentirse personales porque dejan de ser confusas. Ya no se interpretan como juicios sobre la capacidad, sino como resultados naturales de sistemas probabilísticos que interactúan con entornos cambiantes. El dolor emocional prospera en la ambigüedad. Cuando no sabes por qué sucedió algo, tu mente llena el vacío con autoculpa. La conciencia del ciclo elimina esa ambigüedad. Da a las pérdidas un lugar al que pertenecer. Una caída durante una contracción o una distribución tardía ya no se siente como un sabotaje, se siente como algo esperado. Y lo esperado rara vez duele como lo hacen las sorpresas. La especulación, uno de los comportamientos más destructivos en el trading, es casi siempre un intento emocional de restaurar las expectativas incumplidas. El operador no solo perdió dinero, sino que perdió la creencia de que tenía el control. La especulación no se trata de codicia, se trata de reparación emocional. El trader quiere demostrar que la pérdida fue un error, una anomalía, algo que puede corregirse de inmediato. Pero al comprender los ciclos, el deseo de recuperarla disminuye drásticamente. Se da cuenta de que la pérdida no fue una interrupción del orden, sino parte de él. No hay nada que arreglar, solo información que absorber. La conciencia de los ciclos crea una separación psicológica entre el resultado y la identidad. Ya no es el trader que no sabe operar, sino un trader que opera en un entorno que actualmente es hostil a su ventaja. Esa distinción es sutil, pero lo es todo. El daño emocional también proviene de la ilusión de que se supone que uno sabe qué sucederá después. La mayoría de los traders tienen la creencia tácita de que los buenos traders predicen con más frecuencia que de lo que no. Esta creencia convierte la incertidumbre en una amenaza. Cada operación se convierte en una prueba, cada resultado en un veredicto. Mark Douglas desmanteló esta mentalidad al enfatizar una verdad radical. No necesitas saber qué sucederá después para ganar dinero. El trading no se trata de certeza, se trata de probabilidades. Cuando un trader acepta esto genuinamente, el miedo comienza a desaparecer. El miedo no es causado por la incertidumbre en sí, sino por resistirse a ella. En el momento en que exiges que la siguiente operación debe funcionar, vinculas tu estado emocional a un futuro incognoscible. Comprender los ciclos respalda esta aceptación, porque replantea la incertidumbre como algo estructurado en lugar de caótico. Puede que no sepas qué hará la siguiente operación, pero comprendes el tipo de entorno en el que operas y los resultados probables en una serie de operaciones. Esto aleja la confianza de los resultados individuales y la centra en el proceso. La confianza deja de ser bravuconería emocional y se convierte en confianza silenciosa y alineada. Aceptar la incertidumbre sin miedo no significa volverse pasivo o indiferente. Significa liberarse de la necesidad de validación del mercado. El mercado no es un espejo de tu valor, es un mecanismo para descubrir precios. Cuando los traders internalizan esto, sus reacciones emocionales se suavizan. Las pérdidas siguen doliendo, pero no hieren. Las ganancias siguen sintiendo bien, pero no inflan el ego. El equilibrio emocional surge no de controlar los resultados, sino de aceptar su naturaleza. Esta aceptación es profundamente contraintuitiva, especialmente en una cultura que celebra el control, la maestría y el dominio. El trading castiga esas ilusiones, recompensa la humildad, la flexibilidad y la resiliencia psicológica. El cambio psicológico definitivo ocurre cuando un trader deja de pedirle al mercado que proteja sus emociones, deja de esperar justicia, consistencia o tranquilidad. En cambio, espera variabilidad y se prepara para ella. Esta preparación es lo que crea verdadera confianza. No la confianza ruidosa de la certeza, sino la confianza serena de la aceptación. Ya no necesitas que el mercado se comporte, solo necesitas comportarte adecuadamente. Cuando se produce ese cambio, el trading deja de ser emocionalmente dañino
porque tu identidad ya no está en juego. Ya no estás luchando contra la aleatoriedad. Estás trabajando con ritmo. Las pérdidas se convierten en una lección, no en un trauma. Y la confianza finalmente surge de donde siempre debería haber surgido, no del control sobre el mercado, sino de la aceptación de cómo realmente funciona. La consistencia en el trading a menudo se malinterpreta como resultado del esfuerzo, la inteligencia o la intensidad emocional, pero en realidad se basa en la estructura, no en la esperanza. La esperanza es en lo que confían los traders cuando entran al mercado sin una comprensión clara del contexto, esperando que las cosas funcionen simplemente porque así lo desean. La estructura es en lo que confían los profesionales cuando saben exactamente por qué operan, cuándo lo hacen y, lo que es igual de importante, cuándo no. Un marco de trading basado en ciclos es el puente entre la comprensión del comportamiento del mercado y la aplicación de ese conocimiento para producir resultados estables a lo largo del tiempo. Sin un marco, incluso un conocimiento profundo de los ciclos del mercado sigue siendo teórico. Con una estructura, ese conocimiento se vuelve práctico. La base de dicho marco comienza antes de realizar cualquier operación, mediante una lista de verificación del ciclo previa a la operación que obliga al trader a evaluar el entorno en lugar de reaccionar únicamente al precio. Esta lista de verificación no busca encontrar la confirmación para operar, sino determinar si operar tiene sentido. Preguntas como, ¿el mercado está en tendencia, en rango o en transición? ¿La volatilidad se está expandiendo o contrayendo? ¿La participación está aumentando o disminuyendo? ¿Se aceptan o rechazan los movimientos? Estas preguntas anclan al operador en la realidad, desvían el enfoque de la predicción a la observación. Cuando un operador responde a estas preguntas con honestidad, muchas operaciones impulsivas simplemente desaparecen, no por disciplina, sino porque ya no tienen sentido contextual. Aquí es donde la estructura elimina silenciosamente el sobreoperar. Una vez identificado el ciclo, el marco dicta la postura. En las fases de expansión, cuando las tendencias son claras y la participación es fuerte, el marco permite un comportamiento agresivo, no imprudente, sino un despliegue seguro de capital. El tamaño de la posición puede aumentarse dentro de límites de riesgo predefinidos. Las operaciones pueden mantenerse durante más tiempo y las expectativas pueden ajustarse al alza. La agresividad aquí no es emocional, es situacional. Por el contrario, durante la acumulación o la distribución, el mismo marco exige un comportamiento defensivo. El tamaño se reduce, los objetivos son más pequeños, la selectividad aumenta o la actividad de trading se ralentiza drásticamente. En las fases de contracción, el marco puede indicar. Este es uno de los aspectos psicológicamente más desafiantes, pero financieramente más protectores de un enfoque basado en ciclos. El trading defensivo a menudo se malinterpreta como una debilidad, cuando en realidad implica reconocer que el riesgo ha aumentado en relación con la oportunidad. Los profesionales sobreviven porque saben cuándo no presionar. Los traders minoristas tienen dificultades porque tratan todas las condiciones del mercado por igual y esperan el mismo nivel de oportunidad a diario. Un marco estructurado elimina por completo esa expectativa. Otro componente crucial es registrar el rendimiento por fase del mercado, en lugar de por operaciones individuales. La mayoría de los traders registran su rendimiento emocionalmente, centrándose en las ganancias, las pérdidas y los errores de ejecución, sin considerar el entorno. Un registro basado en ciclos plantea diferentes preguntas. ¿Cómo funcionó mi estrategia de tendencia durante la expansión frente a la consolidación? ¿Dónde se produjeron las mayores caídas? ¿Fui agresivo en condiciones hostiles o pasivo en las favorables? Con el tiempo, surgen patrones mucho más valiosos que cualquier análisis de una sola operación. Los traders a menudo descubren que su mala psicología
solo se manifiesta en fases específicas, o que su ventaja es mayor en condiciones más limitadas de lo que suponían. Esta conciencia conduce al refinamiento, no a la reinvención. En lugar de cambiar de estrategia, el trader ajusta la exposición y la participación. Así es como se construye la consistencia a largo plazo, mediante la alineación, no la intensidad. La intensidad parece productiva, pero insostenible. Conduce al agotamiento, altibajos emocionales y a operaciones forzadas. La alineación se siente silenciosa, a veces incluso aburrida, pero se agrava. Cuando tu estrategia, riesgo y comportamiento están alineados con el ciclo actual del mercado, operar requiere menos esfuerzo y produce una retroalimentación más clara que las pérdidas son menores, las ganancias se sienten ganadas en lugar de afortunadas, y la confianza crece de forma natural. Con el tiempo, el operador deja de medir el éxito por la cantidad de dinero que gana en un día o una semana, y comienza a medirlo por lo bien que sigue su marco. Este cambio es sutil pero transformador. Reemplaza la obsesión por los resultados por la confianza en el proceso. El marco se convierte en una fuerza estabilizadora, especialmente durante los periodos difíciles, porque elimina la necesidad de tomar decisiones emocionales en tiempo real. Ya sabes cómo comportarte, simplemente ejecutas. En definitiva, un marco de trading basado en ciclos no se trata de acertar con más frecuencia, sino de estar posicionado adecuadamente. Reconoce que el mercado nunca se ajustará a tus necesidades, pero que siempre puedes elegir cómo interactuar con él. La conclusión final, la que lo une todo, es simple pero profunda. En el momento en que dejas de luchar contra los ciclos del mercado, el mercado deja de luchar contra ti. Cuando trabajas con el ritmo en lugar de resistirte a él, el trading deja de ser una batalla psicológica y se convierte en una práctica disciplinada. La constancia deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que se permite mediante la estructura, la paciencia y la alineación.